Muy buen domingo. Estamos al domingo 17 de septiembre, 24 domingo del tiempo ordinario. Una semana que nos ha visto mirar lo que sucedió en Marruecos, un terremoto de verdad que ha dejado muchísimas víctimas. La preocupación y también la pena por lo que sucedió en la Libia, de esta inundación que arrasó con casi 5.000 personas muertas. Y esto es el efecto del cambio climático, este alternarse de sequías y de violencia en la lluvia que destruye todo, y no hay río que aguante, no hay estructura que pueda soportar esta violencia. El innalzamiento de la temperatura conlleva esto. Y nosotros que estamos en la Amazonía vemos en estos días un cielo que es más plomo que azul por el humo que está en el aire, el sol que está dorado o rojo propio por este humo. ¿Por qué? Porque estamos como en un horno donde este humo hace que la temperatura esté más alta y nos falte lluvia. Esta es la realidad que todos los días estamos midiendo. Por suerte, en varios lugares esta semana algo llegó a refrescar y a ayudar la tierra, que ya presentaba pastos medio secos. Y con esto que estamos llegando hoy delante de la palabra de Dios para ver otro paso que el Evangelio de Mateo sugiere al discípulo en el caminar detrás de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro ha entendido que Jesús habla de perdonar. Los maestros rabínicos decían que hay que perdonar 3 veces a la persona que ofende. Pedro ha entendido que Jesús está en una actitud de misericordia. 3 veces, entonces él ya sabe que Jesús lo rechazaría. Se le dice, como los maestros rabínicos, perdonamos 3 veces. Y entonces Pedro ha pensado una exageración de decir a Jesús 7 veces, que es una exageración del 3. Y con esto entonces se atreve a decirle: ¿cuántas veces hay que perdonar al hermano que me haga ofensa? ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesús es desconcertante.
no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7, que es en el mundo rabínico es una expresión que significa siempre, con generosidad, sin medida. Esta es la actitud del discípulo que tiene que entrar en esta lógica de un Dios que perdona de verdad sin medida siempre. ¿Cómo tenemos que leerlo esto? Ante todo, tenemos que mirar en nuestro corazón. No se puede vivir pensando a las ofensas recibidas, pensando a lo que nos han hecho algo de ofensa o que nos han faltado de respeto. Esto llevaría a tener un corazón que se vuelve ácido, que se vuelve intratable, a ser una personalidad de victimista y angustiada por esto. El perdón ante todo es una terapia a nuestro corazón y esta es la primera indicación que tenemos que recoger desde esta palabra de Dios. La segunda indicación del perdón, si la primera nos hace bien a nosotros perdonar, reserena el corazón, reserena la vida. La segunda indicación viene de la relación con Dios. Perdonar para un creyente es abrir el corazón a la actitud de Dios. Y la parábola de Jesús es interesante. 10,000 talentos de este deudor. 10,000 talentos, cada talento equivale a 54.9 kilos de oro. 10,000 talentos es una cosa incalculable de la cantidad de oro. Podemos hacer el cálculo de cuántos millones este deudor tenía con este rey. Es seguramente una comparación que indica la infinita misericordia de Dios, el Dios que perdona sin medida. Y esto es el Dios que tenemos por delante, es el Dios que ciertamente al ladrón arrepentido le perdona, pero ¿a quién condena? El lenguaje que utiliza en la parábola es un lenguaje semítico de los rabinos de Israel, y entonces esto, la expresión es fuerte del rey: el miserable, me suplicaste, de perdoné la deuda. Indignado el rey lo entregó a mano del verdugo. Son expresiones que se utilizan en el lenguaje semítico. Entonces no tiene que espantarnos esto. Es la parábola como la cuenta el Señor, pero la actitud de Dios es exactamente la actitud del Dios que perdona todo sin medida. Deudas que son incalculables, Dios la perdona. Y esto también tiene que ser una fortaleza a nuestro corazón. No importa qué dificultad tengamos con Dios, Dios perdona y perdona infinitamente. Y asumir la actitud del perdón es haber entendido este don de Dios y hacerlo nuestro. Es el Dios del amor y no puede hacer que perdonar. La tercera dimensión del perdón es la relación con los demás. Hay en la historia del siglo pasado los que son llamados los maestros de la sospecha, los que dicen que nuestra religión es de los débiles. ¿Por qué? Porque hablamos de perdón, porque no tenemos la valentía de vengarnos. ¿Y acaso vengarse es una actitud humana? ¿Acaso vengarse es la actitud del fuerte? El vengarse es el que tiene coraje, o el vengarse al fin no es la expresión de un corazón herido, frustrado, que se desquita con los demás. Entonces también en esto pierde su humanidad. Vengarse es un asunto de los débiles. Vengarse es el que siente que lo que le han hecho de maltrato le ha quitado humanidad, y entonces él desde lo bajo de esta humanidad quitada reacciona. No es ciertamente la actitud del fuerte. Perdonar no es cuestión de los débiles, perdonar es de los fuertes. Freud dice también, que era otro maestro de la sospecha, que las cristianas son expresiones de la inmadurez, y en realidad de la inmadurez humana del amor. En realidad todo esto es lo que necesita el verdadero amor. Si no hay verdadero amor, no se es capaces de perdón. Y todo esto es lo que nos conduce a una relación con los demás, con una atención
que a veces confundimos el perdón con la falta de sufrimiento por el maltrato recibido, por la injuria recibida. Son dos cosas distintas. Cuando estamos dispuestos a aguantar este maltrato y a no devolverlo, esto ya es perdón. Cuando estamos dispuestos a superar esto e ir adelante, claro, atentos a no chocar otra vez y atentos a no a pararle otro antes de que llegue a ofendernos. Esto es la inteligencia del perdón y esto estamos llamados a vivir. Una realidad de perdón que Jesús pone después en el Padre Nuestro. Dice, enseñándonos a decir a Dios, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero ciertamente, cuando el perdón, y lo pienso frente a todos los temas que hacen a nuestra vida, desde la contaminación a las relaciones con los demás, el perdón también nos exige, pero de trabajar para cambiar las actitudes de injusticia. No hay actitud de injusticia que pueda decir es perdonada, es recogida y perdonada con el perdón y puede seguir adelante la injusticia. El perdón exige cambiar las estructuras de injusticia. Consumo de 17,5 kWh mês é mais um exemplo de modelo com bom acabamento e construção. O BR-A08 é um dos modelos mais vendidos no Brasil, mesmo com o preço um pouco mais salgado.